sabes que te hemos invitado porque, bueno, últimamente parece que la población, cuando se corta o hay un proyecto de talar árboles en las zonas cercanas a los núcleos de población, pues saltan todas las alarmas, la gente piensa que se están haciendo talas masivas o arboricidios y tal, y queríamos pues aclarar contigo la diferencia entre las cortas de mejora de lo que son estos arboricidios. Efectivamente, o sea, en realidad es bueno, yo creo que es bueno que la población se preocupe por estos temas. Lo que ocurre es que algunas veces también hay una falta de formación, de información, y entonces se piensan que se están haciendo cosas indebidas cuando a lo mejor conociendo un poquito el por qué, para qué se hacen, cómo se hacen, pues te hace comprenderlo mejor. Para empezar por algún sitio, ¿por qué no nos dices un poquito de quién es competencia el mantenimiento de nuestros bosques, del bosque público? O sea, Claro, vamos a ver. En Andalucía, bueno, como en general en España, la superficie forestal puede tener dos tipos de titularidades, de propietarios, propietarios particulares y propietarios públicos. A su vez, por ejemplo, en Andalucía hay alrededor de un 70% de terreno forestal privado y un 30% de terreno forestal público. A su vez, este monte público puede ser o bien de los ayuntamientos o bien directamente del Estado a través de la Junta de Andalucía o del Estado central. Por ejemplo, en Doñana, la finca de las Marismillas, es una finca del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, es decir, del Gobierno central. Tanto los montes particulares como los montes públicos tienen unas restricciones en sus usos establecidas por la Ley Forestal Andaluza y por la Ley de Montes a nivel nacional. Y un propietario forestal, sea público o sea privado, no puede hacer lo que quiera con sus montes, se tiene que acoger a estas legislaciones. Pero además, los montes públicos tienen, digamos, una normativa todavía mucho más restrictiva, es decir, lo que puede hacer un ayuntamiento con sus propios montes está mucho más limitado, tanto por la Ley de Montes como por la Ley Forestal Andaluza. Vale, entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, los pinares de la Rábida de Palos de la Frontera. Sí. Ese pinar, ¿de quién surge la iniciativa de hacer unas talas de mejora? Claro, vamos a ver. Los montes de los ayuntamientos, a su vez, pueden gestionarse de dos maneras diferentes. Si el ayuntamiento tiene medios suficientes, técnicos, humanos, de personal, para poder gestionar sus montes, pues la Ley Forestal Andaluza les permite gestionarlo directamente. Pero me imagino con la supervisión del medio ambiente de la Junta, ¿no? Siempre acogiéndose, o sea, sometiéndose a la normativa de la Ley Forestal Andaluza y solicitando las autorizaciones para cualquier tipo de intervención. Ahora bien, gran parte de los montes de titularidad pública de los ayuntamientos tienen unos convenios de colaboración con la Junta de Andalucía, de modo que la Junta de Andalucía se ofrece a hacer ellos la gestión técnica del monte a cambio de que el ayuntamiento, por todos los beneficios que obtenga de esa gestión forestal, pues reinvierta un 15%, que es lo que se llama un fondo de mejoras, en el propio monte. Vale, y los propietarios privados, o sea, por ejemplo, un ayuntamiento puede exigir a los propietarios privados de bosque el mantenimiento, el correcto mantenimiento de esa parcela. En lo que tienen más potestad, digamos, en que se cumplan todos los trabajos de prevención de incendios forestales. Entonces, el propietario particular está, en principio, obligado a realizar dentro de unos plazos los planes de prevención de incendios forestales, o en las zonas donde haya urbanismo, los planes de autoprotección de incendios forestales, en la zona donde están en contacto las zonas urbanas con las zonas forestales, que es una zona de gran peligro de inicio de incendios forestales. Entonces, efectivamente, los ayuntamientos pueden exigirlo y, de hecho, si el propietario particular, si no ha realizado el plan de prevención de incendios forestales, si por casualidad se inicia un incendio y tiene que ir el plan Infoca a extinguirlo, se le van a pasar las costas de extinción, es decir, va a tener que pagar todos los costes asociados
a la extinción de ese incendio, simplemente porque haya pasado, ni siquiera necesariamente porque se haya iniciado en tu finca, pero como se entiende que no has tenido las medidas preventivas suficientes, pues vas a tener que pagar todas las horas de helicóptero, todas las horas de personal, y eso sin tener en cuenta el peligro de vidas humanas que has generado, ¿no? Entonces, sí, los ayuntamientos pueden exigir que el propietario de un monte privado lo tenga en condiciones, fundamentalmente, para que no genere un riesgo de incendios alto. Muy bien. Y, por ejemplo, ahora, recientemente hemos tenido un poquito de conflicto en las redes sociales a causa de las talas o las talas de mejora que se han llevado a cabo en la zona de Las Vegas de Aljaraque. ¿Qué opinión te merece esa actuación en Las Vegas? Por lo que te decía, que algunas veces es el desconocimiento. Yo creo que es bueno que la población se preocupe y quiera tener el arbolado sano y un arbolado, unos bosques interesantes y biodiversos, que fijen carbono, que sirvan de uso recreativo, de recreo de las personas, es bueno. Pero también tienen que entender que los bosques necesitan una gestión, porque gran parte de nuestros pinares de pino piñonero se repoblaron en torno a los años 70 del siglo pasado, después de siglos de deforestación continua, pues por muchos motivos, por sobrepastoreo, por guerras, etc. Entonces, en general, la provincia de Huelva estaba bastante deforestada y se hicieron repoblaciones con una especie que aparecía en la vegetación natural, pero no era tan abundante, pero que sí que ha servido bien para fijar las dunas, los terrenos arenosos, los terrenos cerca de la zona litoral, y es el pino piñonero la especie que está más adaptada. Estas repoblaciones se hicieron con una densidad, es decir, un número de plantas por metro cuadrado muy alto, que tiene su explicación porque lo que se trata es, digamos, que las plantas cuando son juveniles como que se creen un pequeño microclima que se ayuden unas a otras. Cuando va pasando el tiempo es necesario ir quitando algunos de los pies para que la competencia entre ellos se reduzca. Con frecuencia, las repoblaciones en la provincia de Huelva y bueno, en general en Andalucía, muchas veces no se han realizado estos tratamientos de mejora y nos encontramos ahora con unas masas que tienen entre 50 y 60 años, donde tienen una densidad muy alta. Una densidad muy alta quiere decir muchos pies por unidad de superficie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas masas? Estas masas se encuentran los pies poco vigorosos, porque claro, hay mucha competencia entre ellos, están compitiendo tanto las raíces por el agua y los nutrientes, como las copas por la luz y el oxígeno. Entonces, hay mucha competencia entre los individuos, hace que estén poco vigorosos, poco resistentes o con pocas defensas frente a plagas, y enfermedades, con las copas poco desarrolladas. Al tener las copas poco desarrolladas, también tienen la producción de piña pequeña. Esta producción de piña, o bien la podemos aprovechar nosotros a través de, o por intermedio de trabajadores que aprovechen esa piña, siempre de manera legal, con autorizaciones, o incluso la fauna silvestre también se beneficia de los piñones de pino piñonero. Sin embargo, estas masas pues tienen las copas muy poco desarrolladas porque están muy juntas unas con otras, tienen muy poca zona verde, muy poca parte viva, entonces tienen una producción de piña pequeña. El crecimiento del árbol también se encuentra disminuido, ralentizado, son árboles con muy poco crecimiento. A eso se suma que esas copas trabadas, esas ramas que quedan en la parte inferior secas, prácticamente secas, pues se suma un riesgo de incendio muy grande, Era lo que te decía antes, que estaban, digamos, los propietarios particulares obligados, ¿no?, a realizar, digamos, algunos tratamientos agrícolas para tratar de disminuir el riesgo de incendio. Sí, porque además tú explicabas incluso que había una doble vía de propagación de los incendios cuando la masa forestal estaba descuidada, ¿no? Claro, porque se puede producir si hay continuidad vertical entre el combustible, entre la masa que puede arder, de una continuidad horizontal y continuidad vertical, pues entonces
se llega a los incendios más peligrosos, que son los incendios de copas, es decir, un incendio que, por ejemplo, por una negligencia o por un rayo o por una mala intención se inicie generalmente a nivel del suelo, se puede propagar horizontalmente por la pinocha y por las ramas inferiores y subir a las copas, y una vez que ha subido a las copas y están en contacto unas con otras, es la situación de fuego más peligrosa y más devastadora, como ocurrió, por ejemplo, con el incendio de Doñana de hace 2 años y de Almonaster también, ¿no? Entonces, es necesario realizar esas cortas de mejora, es decir, quitar algunos pies, para que lo que vamos es a mejorar la masa. Entonces, es interesante que la gente que esté concienciada, preocupada por la conservación de los bosques, se fije más en cómo quedan los pies, cómo queda la masa después de realizar este tipo de cortas, que en sí mismo el ver que algunos pies se han cortado, ¿no? Porque es verdad que la imagen que queda tras una corta de mejora es un poquito desoladora, ¿no? Es triste porque ves que las máquinas al entrar han pisoteado el matorral y eso genera una sensación muy fea, ¿no? Pero es pasajero, es pasajero. En cuanto lleguen las primeras lluvias, que van a ser en otoño, lo que ahora ves un poco devastado, vas a ver que precisamente al llegar más luz al suelo va a crecer más hierba, porque hasta ahora, si estaban las copas en contacto, llegaba poca luz al suelo y no crecía tanta hierba, y puede regenerarse más la hierba y el estrato arbustivo. De hecho, al crear esos huecos, esas discontinuidades, es posible favorecer otras especies que están entrando de manera natural debajo del pinar, como pueden ser acebuches, como pueden ser encinas, como pueden ser alcornoques. Todas estas especies se favorecen en las cortas. Entonces, en una primera impresión decimos, ha quedado devastado, pero cuando se vaya en otoño, o mucho mejor, dentro de un año, en la próxima primavera, se va a notar la mejora evidente. Entonces, ahí no podemos hablar para nada de arboricidio, ni de corta masiva. No, cuando se trata de este tipo de cortas, no. En otras situaciones a lo mejor se puede hablar de arboricidio, pero ni lo permite la ley, porque el ayuntamiento no puede hacer un cambio de uso, no se lo permite la ley, ni al ser unas cortas planificadas técnicamente, lo que van a perseguir precisamente es la persistencia de la masa, que es uno de los objetivos de los ingenieros forestales y de montes, asegurar la persistencia de las masas forestales. Es una base fundamental de nuestra actividad. Porque la deforestación o estas cortas masivas normalmente se dan en países en vías de desarrollo que no tienen legislación a lo mejor tan... Claro. Tú me preguntabas ayer, dices, ¿entonces el problema de la deforestación no existe? Y yo te digo, claro que sí, es muy grave y es muy bueno que estemos concienciados, pero ahora mismo los principales problemas de deforestación son en la cuenca del Amazonas, son en el sudeste asiático, son en la zona ecuatorial de África, en países, bueno, pues con otros tipos de problemas, y entonces con frecuencia allí sí que se hacen cortas abusivas generalmente asociadas o a actividades de minería o a nuevas infraestructuras, nuevas autopistas que se abren, que permiten que la gente llegue más al corazón del urbanizaciones, bosque, ¿no? Incluso son nuevas urbanizaciones, y entonces ahí desde luego que es muy preocupante. Para ello es interesante, por ejemplo, que cuando se consumen productos de madera de países tropicales, pues tengan algún tipo de certificación de gestión forestal sostenible, que existen esos procesos. ¿Y qué repercusión tiene este tipo de talas de mejora para la fauna? De cortas de mejora, no talas. Talas, claro, posiblemente... Pues mira, para la fauna, los manuales de buenas prácticas de la Red Natura 2000, que derivan de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, es decir, de la legislación de la Unión Europea encargada de la conservación de toda la diversidad de hábitats que hay en Europa, proponen la realización de estas cortas de mejora para mejorar las condiciones en general para la biodiversidad, incluyendo la mejora de los nichos para la fauna.
también suena mucho como música de fondo el tema económico que hay detrás de las cortas. Sí. Entonces, ¿realmente es un negocio tan potente económicamente como para que genere este...? Me refiero evidentemente a las cortas de aquí. Sí. Estamos hablando de la provincia de Huelva, no del Amazonas. Entonces, cuando una empresa realiza estos trabajos en un pinar próximo a los núcleos de población, que es donde realmente suele generarse Sí. la oposición de la ciudadanía, Sí. ¿realmente el beneficio económico es tan grande como para que exista siempre la sospecha de que todo lo que hay detrás de ello es motivo económico? Bueno, vamos a ver. El sector forestal tiene tanto derecho como cualquier otro a tratar de ser rentable, ¿no? El que tenga una cierta rentabilidad le permite, por ejemplo, pues contribuir al desarrollo rural y a contribuir a que la España vaciada no lo sea tanto, por ejemplo. Eso, consecuencias sociales, ¿no? Entonces, en principio, tanto si un monte es privado como si un monte es público, es totalmente lícito que su propietario pueda tener interés en obtener algún beneficio económico, siempre y cuando ese beneficio económico se reinvierta y permita realizar mejoras. Esas mejoras pueden ser estas cortas de mejora, pueden ser desbroces, pueden ser repoblaciones, pueden ser mejora de hábitats, creación de puntos de agua para la fauna, un montón de actividades que si el propietario no obtuviera ese beneficio no lo podría hacer, porque entonces le saldría un balance negativo. Entonces el propietario necesita un balance positivo. Entonces, hay algunos pueblos en Andalucía, como Cortes de la Frontera, como Cazorla, el mismo Almonte, que son pueblos eminentemente forestales y son pueblos cuya gran parte de la actividad socioeconómica deriva de la actividad forestal, y eso no es nada para poner en sospecha, al revés, es motor de desarrollo socioeconómico. Hay otros municipios como Aljaraque, donde evidentemente no se vive del monte, donde el monte es algo más, entre comillas, decorativo, entendiendo lo que quiero decir. Pero de todas maneras, si no se hacen las cosas de manera rentable, pues al final no son sostenibles, ¿no? Entonces es bueno que cualquier ayuntamiento trate de buscar una rentabilidad, aunque sea mínima, porque si no se obtiene esa rentabilidad, al final deja de hacerse. Deja de hacerse. ¿Qué tendrías tú que decir referente a los trabajos que parece ser están proyectados para la zona del Pinar de la Sorda en Aljaraque? Porque por lo visto pues aparecieron muchísimos pinos marcados, y entonces la población estaba un poquito como alerta a una posible corta. Mira, en la zona. Estos pinares que rodean Aljaraque es lo que los forestales conocemos como bosques urbanos. Son bosques cuya finalidad es servir de esparcimiento, de uso público para la población. El pinar de las Sordas, evidentemente lo utilizamos todos para ir en bicicleta, para pasear, para disfrutar por ahí. Entonces requiere que se realice una gestión cuidadosa, eso es imprescindible. Lo que no quiere decir es que si se abandona, pues haya un riesgo grande de incendio, sobre todo teniendo en cuenta que está rodeado de carreteras, que tenemos viviendas muy próximas, que está literalmente por los cuatro costados rodeado de coches y de personas, que hay un riesgo de incendio. Entonces, por un lado, es necesario ejecutar un plan de prevención de incendios forestales en las Sordas, pero al mismo tiempo hay que ser especialmente cuidadoso. Sensibles. Sensible. Entonces, bueno, pues lo que habrá que estar atentos cuando se vayan a iniciar esos trabajos, que efectivamente no se hagan un gran esquilme de árboles o que se corten con delicadeza, digamos, ¿no? Pero en principio, un bosque urbano no quiere decir un bosque intacto. Un bosque intacto está en el corazón del Amazonas. Aquí nuestros bosques son bosques intervenidos y se puede intervenir en ellos. De hecho, los bosques urbanos en Europa se consideran como una gran herramienta, un gran recurso de educación ambiental, no solo porque los ciudadanos, las personas que viven cerca, conocen las especies animales y vegetales del bosque, sino que también pueden llegar a comprender los trabajos forestales que se hacen, ¿no? Entonces, bueno, realizando una buena labor de educación ambiental y sirviendo, por ejemplo, realizando algunas actividades o colocando paneles y tal, la población puede comprender que en el Pinar de las Sordas, en un momento concreto,
puedan eliminarse algunos pies, pues por ejemplo, para favorecer a los pies más dominantes y que algún día tengamos un árbol singular, un árbol sobresaliente. Si no se hacen ese tipo de trabajos, los árboles van a competir mucho entre ellos y no vamos a tener. Entonces, si alguna vez se quieren tener árboles sobresalientes, pues a lo mejor se puede intervenir alrededor. Otra cosa es, te doy toda la razón, es que hay que realizarlo con mucho cuidado y con sensibilidad ambiental. En eso estoy de acuerdo. A ver, yo creo que es importante saber que la empresa que se ocupa de realizar estos trabajos no lo hace de forma arbitraria, ni tampoco según su exclusivo criterio, sino que ellos marcan los árboles según su criterio, pero luego medio ambiente, la delegación de medio ambiente tiene que aprobar esas cortas, ¿no? Es imprescindible pedir una autorización de acuerdo a una serie de criterios que lo tiene que autorizar la Junta de Andalucía, la Consejería ahora de Agricultura y Transición Ecológica, y es necesario obtener esa autorización. En todo caso, una vez obtenida esa autorización, hay que pedir permiso para iniciar las obras, y una vez iniciadas las obras, fundamentalmente los agentes de medio ambiente de la zona van a comprobar que se han realizado conforme a lo autorizado. Muy bien. ¿Cómo podemos dejar de llevarnos las manos a la cabeza? Porque es algo que tenemos como inculcado, el que cortar un árbol es algo terrible. Pues educación. Yo digo que precisamente ahora ya aprovecho, pues estamos haciendo unas jornadas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, unas jornadas que llamamos los jueves de educación ambiental. El año pasado hicimos los primeros jueves, este año hacemos los segundos jueves de educación ambiental, donde personas, equipos de diferentes puntos de España nos están contando sus iniciativas, sus técnicas, sus recursos de educación ambiental aplicado a la educación forestal, para que la gente tenga cada vez más cultura forestal y, en definitiva, más amor por los bosques. Entonces, sabiendo que cuando se va a realizar unas cortas de mejora, unos tratamientos de mejora, lo que vas a mejorar es el bosque y vas a tener el bosque mejor. Entonces, lo que tú quieres, pues lo vas a tener en mejores condiciones. Muy bien, Enrique, pues te animo en esa tarea porque tienes mucha, desde luego, por delante. Bueno, con mis compañeros y compañeras también. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, pues nada, compartiendo tu información. A vosotros por interesaros. Y cuando quieras, aquí tienes tu casa, la casa de Paco Morán, y encantada.